Muy buenos días, mis amados, preciosos hermanos, y gracias al Señor por tener la oportunidad de estar reunidos de esta manera. Sí, también tuve problemas hoy para ingresar, estaba ya desesperado, pero bueno, gracias al Señor que hemos podido tener la oportunidad de participar de la cena de nuestro gran Señor y disfrutar de este tiempo tan precioso, tan solemne, tan significativo, tan importante para nuestras vidas. Hermanos, como hemos venido estudiando conmigo, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Es una carta muy hermosa, muy preciosa, muy interesante, sinceramente, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar, a meditar un poco, se da cuenta del contenido, de lo precioso, del gusto, de la sustancia, de la miel que hay en la palabra del Señor. Así que para mí esto ha sido de mucha bendición. Y espero que con la ayuda del Señor para ustedes también pueda ser confortante, pueda ser de mucho provecho para sus vidas también espiritual. No hemos avanzado mucho, me he detenido mucho quizás en ciertos pasajes y aquí creo que me voy a detener en estos versículos que siguen también. Quizás más adelante podemos avanzar un poco más rápido, pero esto pues no sé, siempre encuentro algo que rumiar, que masticar. Y no sé, me detengo allí, ¿no? Entonces, pero esperemos que sea muy sustancial. Vamos a leer entonces Colosenses 1 y vamos a leer del versículo 15 al 19, aunque creo que no vamos a tener tiempo para verlo todo, quizá máximo 1 o 2 versículos. Sin embargo, para coger el hilo de este versículo, quiero leer el versículo 11. Bueno, versículo 12 también, para tomar el hilo del 15. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, o sea, viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque ella es tu palabra exhalada directamente de ti, que tiene poder para instruirnos, para fortalecernos, para corregirnos, para enseñarnos, para nutrirnos, a fin de que podamos ser edificados, nutridos, cimentados en ti y estar llenos de las cosas tuyas. Oramos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes y obre con el poder que ella tiene
para nuestras vidas. Te pido, Señor, que estemos atentos a tu palabra. Permite, Señor, que podamos concentrarnos. Quita todo lo que quiera estorbar, todo lo que quiera interrumpir. Y permite, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto para escuchar lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Permite que sea ella, porque ella es la que tiene el poder, la que hable, la que nos enseñe. Y permite que sea un instrumento en tus manos, guiado por el poder de tu Santo Espíritu, para transmitir con claridad, con eficiencia, Señor, tu palabra. Guíame, Señor, e ilumíname por medio del poder de tu Santo Espíritu, y que no sean pensamientos míos ni palabras mías, sino que sea tu palabra, tus pensamientos, Señor, los que en esta mañana se desarrollen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, entonces tenemos una porción muy interesante de las Escrituras aquí. El libro por excelencia que habla de nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos que es la Biblia, ¿cierto? Los evangelios lo presentan como Dios hecho carne, que vino al mundo para salvar a los pecadores. En el libro de los Hechos se presenta el mensaje salvador de Cristo. Comienza a expandirse por todo el mundo. O sea, vemos en el libro de los Hechos el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo extendiéndose a través de todo el mundo, ¿cierto? En las epístolas explican la teología de la obra de Cristo y su personificación en su cuerpo, que es la iglesia. Y Apocalipsis, al final, el último libro de las Escrituras, presentan a Cristo o muestran a Cristo en el trono, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, esto es en el Evangelio, encontramos a nuestro Señor Jesucristo por todas partes, y en el Antiguo Testamento ni se diga. Cada pasaje de la Escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cada pasaje. Y podemos verlo. Si vamos a mirar los pasajes, aquí en Lucas 24, por ejemplo. Lucas 24 y versículo 27. Lucas 24 y 27 hablan de aquellos discípulos que iban camino a Emaús el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿cierto? Y iban platicando de lo que había sucedido. Y de repente se le acerca un hombre detrás de ellos y empieza también a hablar con ellos. Ellos no se habían dado cuenta que era el mismo Señor Jesucristo. Y les dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En todas las Escrituras, lo que de él decían. Lo que indica que casi todas las Escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo. Y podíamos ver más en Juan, más adelante, vamos a mirar otra cita, Juan 5, 39. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y podíamos mirar mucho más. En todas las Escrituras, entonces,
se habla de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el tema central de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que miremos, lo vamos a encontrar. Pero de todas las enseñanzas acerca de Jesucristo, ninguna es tan reveladora y tan clara como Colosenses 15, 1:15 al 19. Este tremendo y poderoso pasaje aclara por completo cualquier duda o confusión sobre la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los pasajes, o es el pasaje quizás más claro de todas las Escrituras, que aclara cualquier duda que tengamos con relación a la persona o a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje que habla contundente y claramente acerca de nuestro gran Señor. Y es tan importante para entender correctamente la fe cristiana también. Entonces, como ya se mencionó en la introducción, que ya hace rato que pasamos por ahí, gran parte de la herejía que amenazaba a la iglesia de Colosa se centraba en la persona de Cristo. O sea, ese era el tema principal de los herejes, de los falsos maestros que estaban atacando la iglesia de Colosa. Era cuestionar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los herejes negaban rotundamente su humanidad. Argumentaban que Cristo era uno de entre muchos de los espíritus que emanaban o que procedían de Dios. Ellos enseñaban que el espíritu era bueno y la materia era mala. Entonces, de ahí que como Cristo provenía del espíritu bueno, no podía entonces encarnar en la materia, ya que ésta se consideraba como mala. O sea, ellos no podían entender o comprender eso, ¿no? O sea, la idea de que Dios pudiera hacerse hombre les parecía una idea absurda. O sea, era algo que no encajaba para ellos, teniendo en cuenta de que ellos pensaban o creían o hablaban de que la materia era mala, entonces no podía el espíritu bueno encarnar, ¿cierto? Porque era inconcebible según ellos. Pero ellos no entendían que para Dios no hay nada imposible, y que a lo que pronto al hombre le parece tan ilógico que no tiene o que no parece, para Dios todo es posible y puede hacer según el designio de su voluntad, porque tiene el poder, la potestad, el dominio para hacer conforme Él quiera. Y quiso encarnarse y se encarnó y vino a este mundo para ser semejantes a nosotros, para poder morir como uno de nosotros, pero sin pecado, como sabemos. La enseñanza de los herejes que atacaba a la iglesia de Colosa consistía en negar la humanidad de Cristo. También la otra de sus falsas enseñanzas era la adoración de los ángeles y sus ritos, la necesidad de un conocimiento oculto para salvación, como lo vimos la vez pasada, o lo hemos visto, ese conocimiento que ellos querían, un conocimiento extraordinario para poder, entonces, aparte de la obra de Cristo, necesitaban un conocimiento mucho más allá, ¿no? Esa era la falsa enseñanza. Pero sin duda el aspecto más grande de la herejía de Colosense o que atacaba a la iglesia de Colosa era su rechazo a la deidad de Cristo. Por esto el apóstol, antes de continuar
con su enseñanza, con lo que viene más adelante, defiende con fuerza, con toda contundencia, la eficaz de esta doctrina. O sea, enseña la deidad de Cristo y su encarnación y defiende esta doctrina. Y debe ser hoy también nuestra actitud. Defender siempre nuestra doctrina, lo que hemos creído, lo que hemos aprendido. Hermanos, si realmente tenemos claridad de lo que hemos creído, de lo que llevamos por delante, de la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que esto concierne, debemos defenderlo a la luz de las Escrituras. Y debemos tener claro, para que podamos hablar siempre de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1, 15 al 19, el apóstol Pablo revela la verdadera identidad de nuestro Señor y lo hace en 4 aspectos. En estos versículos, el apóstol revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo y lo hace en 4 maneras, en 4 formas, en 4 aspectos. Primero, en la relación con Dios, que es lo que vamos a ver aquí en el versículo 15. En la relación con el universo y en su relación con el mundo invisible y en su relación con la iglesia. 4 cosas interesantes aquí. En la relación primeramente con Dios, con el universo, con el mundo invisible y con la iglesia. Entonces vamos a ver hasta dónde nos alcanza aquí el tiempo para mirar. Miremos entonces primero Cristo en su relación con Dios. Entonces, como hemos visto, los herejes consideraban a Jesús como una de los espíritus que provenían de Dios. Pablo desmiente esa afirmación, o sea, como un espíritu, como algo sí espiritual, pero nunca lo consideraban como Dios. Entonces el apóstol Pablo desmiente esa afirmación con 2 poderosas declaraciones de la verdadera identidad de Jesús. Primero lo describe como el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. La palabra imagen aquí es eikon y significa imagen o semejanza. De aquí también se origina el término ícono, que se utiliza para estatua y es usado en Mateo 22:20, cuando el Señor le dice: ¿de quién es la imagen de esta moneda? ¿Se recuerdan? ¿De quién es la imagen? Tenía la imagen de César, ¿cierto? También en Apocalipsis también aparece como la imagen del anticristo, ¿no? También es la misma palabra que está ahí, ¿no? El hombre, entonces, imagen de Cristo aquí, de Dios, ¿cierto? Y Él es la imagen del Dios invisible. El hombre también es icón de Dios o imagen de Dios, ¿cierto? Como aparecen en varias partes, ¿no? En Génesis, por ejemplo, 1:26 dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y en 1 Corintios 11:7, que no lo vamos a mirar ahora, también aparece el hombre como imagen de Dios, ¿no? Semejanza de Dios. Sin embargo, no es su imagen total. Aunque el hombre está hecho a imagen, no es su imagen total. Su personalidad racional nos muestra que fue hecho a imagen de Dios porque posee inteligencia, posee emociones y también voluntad que le permiten pensar, sentir, decidir, en fin, muchas cosas. Pero en nuestra esencia no somos creados a su imagen.
porque no poseemos los mismos atributos exclusivos de Dios, como omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad, por ejemplo. Tampoco somos, pues, no somos inmortales ahora, ¿no? Somos humanos, no divinos. Y también la caída en el Edén desfiguró la imagen original de Dios en el hombre. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Antes del pecado, Adán y Eva eran inocentes, libres de pecado e inmortales. Pero después del pecado, perdieron todas estas cualidades en el momento de que pecaron. Sin embargo, cuando una persona pone su fe en Cristo, recibe la promesa de que la imagen de Dios será restaurada en ella. O sea, un día la imagen de Dios será restaurada. Eso sí, qué precioso, ¿no? Aunque perdimos muchas cosas en el Edén, pero el día que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y la aceptamos como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, entonces tenemos la esperanza de que un día esa imagen de Dios será nuevamente restaurada en nosotros, como lo podemos ver en las Escrituras. Y vamos a comparar Romanos, tenemos una cita en Romanos 8, 29. Dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Qué esperanza, cierto! Un día vamos a ser semejante a nuestro Señor. ¡Qué precioso! Más adelante, también en Corintios, 2 de Corintios, tenemos otro pasaje. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18, dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la misma imagen, cada día, ¿cierto? Vamos acercándonos más a Él. Y espero que así sea, ¿cierto? Cada día debemos de procurar por ir acercándonos más al Señor para buscar su presencia. Y qué bueno, ¿cierto? Cuando queremos ser así como el Señor, tener esa misma imagen, semejanza, ¿cierto? Ojalá esto debería ser un sentir, un querer para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, y podemos ver muchos pasajes aquí en el mismo Colosenses, capítulo 3 y versículo 10, dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo, ¿cierto? Porque nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno del Señor. Esa es la esperanza. Un día seremos como Él es, como dice en otro pasaje que quizá vamos a ver más adelante. Un día cuando esto, sabemos, ¿no? Un día cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque le veremos tal como Él es, ¿cierto? Así dice primera de Juan, ¿cierto? Y no lo busquen, yo lo voy a buscar aquí rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, hermanos, ¿sí sabemos esto?
tenemos claro esto, pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Qué glorioso, ¿no? ¿Le parece? ¿No le parece grandioso que un día seremos como Él es? Será glorioso, un momento glorioso. Esa es la esperanza, hermano, que tenemos en gloria con nuestro Señor. Pero seguimos aquí. A diferencia del ser humano, Jesucristo es perfecto y la imagen exacta de Dios. Él no adoptó la imagen de Dios en el momento de la encarnación, sino que ha sido siempre la imagen de Dios. Él ha sido siempre la imagen de Dios desde la eternidad, hermano. Hebreo nos dice, Hebreos 1:3, este pasaje también me encanta, sinceramente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Siendo el resplandor de su gloria. El Señor es el resplandor de la gloria del Señor. ¿Cierto? Qué glorioso, ¿no? Cristo refleja los atributos de Dios. El Señor Jesucristo refleja todos los atributos de Dios. O los atributos de Dios los podemos ver reflejados en nuestro Señor Jesucristo. Así como los rayos del sol reflejan al mismo sol, ¿cierto? Así nuestro Señor Jesucristo refleja a Dios. Más aún, Cristo dice, aquí tengo un comentario aquí, más aún, Cristo es la imagen misma de su sustancia, como dice aquí, ¿no? La imagen misma de su sustancia, o sea, que viene de Él. Indica, es un sello o un grabado directamente de Él. Jesús es la imagen exacta de Dios en todo es como Dios. Y esto, hermanos, lo podemos ver en muchos pasajes de las Escrituras. Él es como Dios. Por ejemplo, Filipenses 1:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios. Tenemos muchos más pasajes que podíamos ocupar toda la mañana hablando de nuestro Señor. Pero en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne, el verbo, ¿cierto? Y habitó. Está hablando aquí, o narrando aquí el escritor, el mismo Juan, ¿cierto? Que vio su gloria, que vio esta deidad encarnada, ¿cierto? Y más adelante, en Juan 14:9, tenemos un pasaje que dice, bueno, el versículo 8 dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
qué unidad, ¿cierto? Es parte de esa deidad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje, hermanos, el apóstol quiere demostrar contundentemente la deidad del Señor, que es ese Dios trino, ¿cierto? Cuando el apóstol usa el término que ya vimos, que hemos visto aquí, eikon, imagen y semejanza, está recalcando que Jesús es la imagen como la manifestación de Dios. Es tanto la imagen como la manifestación de nuestro Dios. Es la relación completa, definitiva y plena de Dios. Él es, ¿cierto? Esa revelación. La revelación completa de nuestro Señor, de nuestro Dios. Es Dios en carne humana, podríamos decir, ¿cierto? Y eso fue lo que Cristo declaró. Cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo declaró, ya casi por algunos pasajes que hemos visto, pero el Señor declaró eso precisamente. Y vamos a seguir viendo otros pasajes. Espero que no se vayan a aburrir de mirar tantos pasajes, pero vamos a mirar porque las Escrituras son las que dan testimonio de él. Entonces, miremos Juan 8, 58. Juan 8, 58 dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham, cuando el Señor les dijo que Abraham se había gozado con él. Y ellos le dijeron, caramba, todavía no cumple ni siquiera 50 años y vas a decir que conociste a Abraham. El Señor le dice, antes que Abraham fuese, ya yo soy. Qué interesante, ¿no? Que no dijo, antes que Abraham fuese, yo era, o yo fui. No, dijo, yo soy. Interesante, porque Él es el mismo, el gran yo soy. El que siempre ha existido, el que siempre existirá. Antes que Abraham. Más adelante, miremos del capítulo 10 y versículo 30, ¿no? Nuevamente, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ellos consideraban lo que el Señor había dicho como una blasfemia, porque no entendían sinceramente nada. Porque tú siendo hombre, te haces Dios, pero no se dan cuenta que era Dios encarnado, Dios en carne humana, ¿cierto? Es un misterio grande, pero para el poder de Dios, ¿cierto? No hay nada imposible. Y así fue. Y aunque a veces no lo entendamos en toda su totalidad, en toda su dimensión, Dios vino a este mundo en carne humana para padecer y entregar su vida, su sangre, por usted, por mí y por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ese es el testimonio. Y este es el testimonio de las Escrituras, hermanos. Si nosotros miramos, podemos ver aquí, bueno, vamos a ver otra cita aquí en Juan 20, 28, pero hay una cantidad de citas que pueden hablar, testificar realmente de esto. Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Estaba calificándolo como Dios, ¿cierto? En Romanos, también hay Romanos 9, vamos a mirar esta otra cita. Romanos 9:5 dice,
Bueno, el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué pasaje tan contundente. Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Qué grande, ¿no? Como testifica también aquí el apóstol, ¿cierto? Da por sentado de que Cristo es Dios. Y podemos verlo nuevamente en varios pasajes más, ¿cierto? Aquí mismo en Colosenses, donde estamos, no perdamos Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita, está corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces es Dios. Tito 2:13, Hebreos 1:8, 2 de Pedro 1:1, en fin, muchos pasajes más, hermano, podíamos hablar, pero el tiempo entonces es corto. Pero el apóstol también, hay algo aquí que quiero que miremos antes de terminar, porque el tiempo se me va. El asunto es que el apóstol aquí en este pasaje, en este versículo que vimos, también describe a Cristo como ¿qué? Como el primogénito de toda creación. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, vamos a mirar un poco esta palabra, el primogénito de toda creación. Desde los arrianos hasta los testigos de Jehová de nuestros días, aquellos que niegan la deidad de Cristo han buscado justificarse con esta frase, con la frase de primogénito de toda creación. Argumentan que Cristo es un ser creado y que por lo tanto no puede ser Dios, el Dios eterno. Porque como aquí dice, primogénito de toda creación, ellos, desde los arrianos y los testigos de Jehová de nuestros días, han tratado de suprimir la deidad de nuestro Señor Jesucristo basándose en esta frase solamente. Pensando de que si Él entonces es creado, primogénito, o creado, entonces no puede ser Dios. Pero esta interpretación va en contra por completo, va en contra completamente de la palabra original. La palabra original aquí, hermano, es prototokos, en griego. Y no es que sé mucho de griego, sino unas cuantas palabritas por ahí. Pero prototokos tiene que ver, aunque tiene que ver con primogénito, como aparece en Lucas 2:7, aquí es traducido como prototokos, y vamos a buscarla. Mira, Lucas 2:7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, o de María, cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Literalmente aquí prototoko es el primer parido, así no. Pero resulta que prototokos tiene varias connotaciones. Y esta es una de las más sencillas. Pero su principal significado tiene que ver con la posición o el rango. Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Pero no siempre era el que había nacido primero. No siempre era el que había nacido primero. El Saúl nació primero en el orden cronológico, pero fue Jacob el primogénito
que recibió la herencia. Israel es llamado primogénito de Dios en Éxodo 4:22 y en Jeremías 31. Es llamado el primogénito y sin embargo no fue el primer pueblo, ¿cierto? Pero Dios lo llama primogénito. Entonces, para que nos demos cuenta que esta palabra varía. Sin embargo, no fue el primer pueblo en nacer, pero ocupa. Lo que sí es que Israel ocupa el primer lugar a los ojos de Dios en todos los demás pueblos, en las demás naciones, ¿cierto? A través de la historia. En el Salmo 89, Dios dice del Mesías: yo también te pondré por primogénito. Y luego indica lo que significa. Vamos al Salmo, por favor, vamos al Salmo 89, 27. Primero dice del Mesías como el primogénito, pero luego entonces en el mismo versículo dice lo que esto significa, hermano. 89, Salmo 89, 27. Se me perdió. Se me perdió. 89. Dice: yo también le pondré por primogénito. ¿Y qué dice? El más excelso de los reyes de la tierra. El principal. El más grande. Y ese indica eso, ¿cierto? De preeminencia. Del preeminente. Entonces, vemos que prototoco no siempre significa el primero. Podríamos ver mucho más. En Apocalipsis 1:5, Jesús es llamado el primogénito de muchos. Bueno, el primogénito o el primero en resucitar, aunque no fue el primero en orden cronológico, ¿cierto? Habían resucitado muchas personas más, ¿cierto? Antes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la diferencia de nuestro Señor Jesucristo fue que resucitó para no volver a morir. Y los que resucitaron para morir. Pero Él es preeminente entre todos los resucitados, como aparece en Romanos 8:29. O bueno, en Romanos 8:29 habla de Él como el primogénito en relación a la iglesia. El primogénito indica sin duda la superioridad en rango y preeminencia, no en orden al ser creado. No quiere decir que fue el primero en ser creado, no eso, sino tiene la idea siempre de preeminencia. Y prototoko tiene una raíz de protos o protoses, y es la palabra que está traducida en Hechos 8:7. Ahí tenemos la raíz de prototoko o protostés. Hechos 8:7. Creo que se me escapó la 27. Creo que se me escapó la cita. Pero, bueno, se me escapó aquí la cita ahorita, pero vamos a buscar también en Marcos 6:21. Vamos a buscar Marcos 6:21. Que también aparece. Es similar esta palabra. Marcos 6:21 dice:
Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, da una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Principales de Galilea. Entonces, tiene que ver con principales. Tiene que ver con príncipe, con caudillo, principio, cabeza, todo esto, ¿no? Es la raíz de prototopos o protoses, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entonces, no siempre, quizás las personas piensan de que esta frase cambia todo, o piensan que el Señor fue creado. En ninguna manera, ¿no? El Señor no fue creado. Él mismo es creador. Si el apóstol Pablo hubiese querido decir aquí que él que él fue el primero en ser creado, entonces estaría en total desacuerdo con el contexto inmediato de este texto. Y además, entonces le estaría dando una razón a los herejes, porque él está tratando de refutar todo lo que aquellos falsos maestros estaban enseñando. Además, si él fuera el primogénito, podría ser el unigénito, no podía ser el primero de su clase y a la vez el único de su clase. También no hay coherencia, iría en contradicción, ¿cierto? Entonces, realmente a veces las personas quieren torcer las escrituras para amañarlas a su propio pensar. Y ahí es donde debemos de tener en cuenta, hermanos, lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido, dónde estamos cimentados. Y es claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios, o hace parte de esa triunidad. Y Él no ha sido creado, sino que Él mismo es el creador, como lo vamos a ver más adelante en relación con la creación. Entonces, el tiempo se nos ha ido. Dios mediante, más adelante estaremos viendo los otros tres aspectos en que el apóstol quiere mostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo aquí en este claro y poderoso pasaje de las Escrituras. Bien, hermano, os dejo pensando en esto. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor. Gracias, Padre Santo, porque en ti está la vida, en ti está el poder, porque Cristo, siendo Dios, vino a este mundo y se humanó para llevar en sí el pecado de todos nosotros y clavarlo en la cruz de Calvario, para que nosotros hoy pudiésemos tener libertad del poder del pecado. Y gracias porque todos los que hemos creído en Él y le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor, hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido libertados del poder del pecado. Y estamos en Él. Y un día seremos como Él es. Y tendremos unos atributos tan especiales como inmortales, como libres de pecado y muchas otras cosas más. Gracias porque tenemos la esperanza grande en gloria. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender mejor
las cosas tuyas y acercarnos más a ti con un corazón y una mente dispuesta para ti, Señor. Que nuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo pueda ser entregado para que tú rijas y controles nuestra vida. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.